En una cálida noche de diciembre de 1974, una oscuridad impenetrable se tragó a un pastor y a su hija. El tiempo pasó. El misterio persistió. Pero 30 años después, una verdad inquietante finalmente emergió. Una carta, de un remitente inesperado, prometía desenterrar una pesadilla oculta. La pequeña ciudad de Harmony Creek, Texas, era un enclave de tranquilidad. Sus calles, polvorientas en verano y pegajosas bajo la lluvia, serpenteaban entre casas de madera y ladrillo, cada una con su propio jardín bien cuidado. El aire, a menudo, olía a pino y a la tierra húmeda después de una tormenta. Los vecinos se conocían por su nombre, sus historias se entrelazaban como las raíces de los viejos robles que bordeaban el arroyo. La gente aquí creía en Dios, en el trabajo duro y en la importancia de la comunidad. La Iglesia Bautista Emmanuel, un edificio modesto pero imponente en la colina más alta, era el punto focal de la vida social y espiritual. Sus campanas, resonando cada domingo, marcaban el ritmo de las semanas. El pastor David Morrison era, para muchos, el corazón latente de Harmony Creek. Su voz, suave y resonante, era una mezcla de erudición bíblica y sentido común. Era un hombre de unos 46 años, con un cabello castaño salpicado de canas en las sienes y unos ojos azules que reflejaban una profunda bondad. Había servido a la congregación durante 15 años, guiándolos a través de penas y alegrías, matrimonios y funerales. Su esposa, Sarah, era su contrapunto silencioso pero firme. De 45 años, con un cabello rubio recogido en un moño elegante y una sonrisa siempre presente, Sarah era la organizadora incansable de eventos de la iglesia, la que visitaba a los enfermos y ofrecía una palabra de consuelo a los afligidos. Su hogar, una sencilla casa de 3 dormitorios junto a la iglesia, era un lugar de puertas abiertas, siempre con el aroma a galletas recién horneadas. La luz de sus vidas era Rachel, su única hija, de 15 años. Rachel era una explosión de vitalidad y curiosidad. Sus rizos color miel se balanceaban cuando reía, y sus ojos, idénticos a los de su padre, brillaban con una inteligencia precoz. Era una estudiante brillante en la escuela secundaria local, miembro del coro de la iglesia y voluntaria en la biblioteca de la ciudad. Soñaba con ir a la universidad y convertirse en maestra. En las tardes, a menudo se la veía en el jardín, leyendo un libro bajo la sombra de un viejo roble, o ayudando a su madre con las tareas domésticas. Tenía una relación especial con su padre. Compartían largas conversaciones sobre la fe, la filosofía y el futuro. Él la animaba a cuestionar, a pensar por sí misma, a buscar la verdad. La noche del miércoles, 4 de diciembre de 1974, era una de esas noches templadas de diciembre que a menudo sorprendían a Texas. Una brisa suave soplaba, trayendo el ligero aroma de la tierra mojada. El cielo, despejado, estaba salpicado de estrellas brillantes. El servicio de mitad de semana en la Iglesia Bautista Emmanuel era un evento más íntimo que el del domingo. La congregación, unas 50 almas, se reunió para una hora de oración, cánticos y una breve homilía del pastor David. Rachel estaba sentada en la primera fila, entre su madre y la señora Henderson, la anciana organista. Su voz se unía al coro, clara y dulce. El sermón del pastor David esa noche fue sobre la perseverancia en la fe, sobre encontrar la luz incluso en los momentos más oscuros. Habló de la importancia de la comunidad y del amor al prójimo. Sus palabras resonaron en la nave, llenando el aire con una sensación de paz y propósito. Alrededor de las 9 de la noche, el servicio concluyó. La gente se detuvo en el vestíbulo, intercambiando saludos y risas antes de salir a la fresca noche. El pastor David se despidió de cada uno, ofreciendo una palabra personal o una bendición. Rachel y Sarah ayudaban a recoger los himnarios y apagar las luces. Rachel, con una pila de libros en sus brazos, sonreía mientras conversaba con su madre sobre los planes para el fin de semana. A las 9:30 de la noche, la iglesia estaba casi vacía.
Solo la familia Morrison quedaba, terminando de cerrar todo. El pastor David ajustó el termostato. Sara apagó las últimas luces del santuario. Rachel se encargó de las ventanas de la parte trasera, asegurándose de que estuvieran bien cerradas. Mientras salían por la puerta principal, el señor Henderson, un vecino con un perro salchicha de nombre Barnaby, los vio desde su jardín. Barnaby ladró suavemente. El señor Henderson levantó la mano en señal de saludo. El pastor David le devolvió el saludo con una sonrisa y Rachel hizo un pequeño gesto con la cabeza. Luego, la pesada puerta de madera de la iglesia se cerró y la luz de la pequeña bombilla del porche se apagó. El Impala azul claro del pastor permaneció estacionado en el lote de tierra batida. A la mañana siguiente, el sol se elevó sobre Harmony Creek, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. Pero en la casa de los Morrison, la luz no llegó. Sara se despertó a las 7, como de costumbre, con la intención de preparar el desayuno. La casa estaba extrañamente silenciosa. Las camas de David y Rachel estaban vacías. Un escalofrío helado recorrió su espalda. Llamó sus nombres, primero con suavidad, luego con creciente desesperación. Solo el eco respondió. El desayuno permaneció intacto en la cocina. La puerta principal estaba sin cerrar, un detalle que el pastor David siempre recordaba. Sara corrió a la iglesia, su corazón latiendo como un tambor desbocado. El Impala estaba allí, un símbolo inquietante de que no se habían ido lejos. La puerta principal de la iglesia estaba cerrada, pero al empujar, cedió, revelando un interior en penumbra. Lo que vio en el altar la hizo detenerse en seco. Sobre el pulido mueble, abiertas y alineadas, reposaban las Biblias de David y Rachel. La Biblia del pastor David estaba abierta en el Evangelio de Juan, capítulo 14, un pasaje que hablaba de la casa de muchas moradas. La de Rachel, en el libro del Apocalipsis, capítulo 21, que describía un cielo nuevo y una tierra nueva, sin llanto ni dolor. Esas palabras, en ese contexto de silencio y ausencia, eran una interrupción abrupta. Una señal de que algo estaba terriblemente mal. La confusión de Sara se convirtió rápidamente en un pánico gélido. Llamó a la policía local, su voz quebrada por el miedo. El sheriff Thompson, un hombre con cara curtida que conocía a la familia desde hacía años, llegó en minutos. Las primeras búsquedas fueron frenéticas. Voluntarios de la congregación, vecinos, amigos, se unieron a los pocos oficiales. Peinaron el pueblo, los campos circundantes, los bosques, los arroyos, cada arbusto, cada zanja, pero no encontraron nada. A medida que las horas se convertían en días, la esperanza se desvanecía, reemplazada por una sensación de pavor que se extendía como una niebla densa. El enigma de la desaparición del pastor David Morrison y de su hija Rachel permanecía, cruel y sin respuesta. Harmony Creek, el pueblo de la tranquilidad, se había convertido en el hogar de un misterio desgarrador. Los días se estiraron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. El misterio de la desaparición del pastor David Morrison y de su hija Rachel se convirtió en una herida abierta en el corazón de Harmony Creek. La vida continuó. La iglesia encontró un nuevo pastor. Los niños que habían crecido allí se hicieron adultos. Pero la sombra de la desaparición nunca se disipó por completo. Las oraciones fervorosas de la congregación, que una vez habían llenado la nave con esperanza, se transformaron en lamentos silenciosos, en susurros de ¿qué pasó? El caso, que había ocupado titulares en los periódicos de Texas, se desvaneció, lentamente en las secciones de archivo, una historia sin resolver. Sara Morrison, la viuda y madre, se negó a rendirse. Su dolor era un compañero constante, pero también era su motor. Cada mañana se levantaba con una determinación renovada. Lideró búsquedas incansables durante años, agotando sus ahorros y su energía. Distribuyó folletos con las fotos de David y Rachel en todas las gasolineras, restaurantes y tiendas de carretera de Texas. Habló con médiums, investigadores privados y cualquier persona que ofreciera una pista
por descabellada que pareciera. Se negó a creer las teorías que surgieron de los rincones más oscuros del pueblo. Que David había huido con otra mujer. Que Rachel, en su rebeldía adolescente, había planeado una fuga. O la más descabellada de todas, que habían hecho un pacto con el diablo. Sara sabía con una certeza inquebrantable que algo terrible les había sucedido. Sus seres queridos no la abandonarían. Su fe, aunque puesta a prueba, se aferraba a la esperanza de la verdad. Los Texas Rangers investigaron el caso con la tenacidad que les era característica. Recorrieron cada rincón del estado, siguiendo cada pista, por más improbable que fuera. Entrevistaron a cientos de personas. Reconstruyeron los últimos momentos de David y Rachel una y otra vez. El FBI se involucró, aportando recursos y experiencia, utilizando las técnicas más avanzadas de la época, pero el silencio era impenetrable. Las paredes de la indiferencia y la falta de evidencia eran demasiado altas. Con cada nueva investigación, el resultado era el mismo. Un callejón sin salida. La familia Morrison, antes un pilar de la comunidad, se convirtió en un símbolo de una tragedia inexplicable, una leyenda urbana de la que se hablaba en voz baja. Mientras el mundo exterior se olvidaba, la verdad se desarrollaba en un lugar donde la luz del sol nunca alcanzaba. El diácono Samuel Cooper, un hombre de 52 años, era el arquitecto de esa oscuridad. Era un hombre aparentemente por encima de cualquier sospecha. Un pilar de la iglesia. Su rostro, surcado por arrugas de expresión, siempre transmitía una seriedad casi solemne. Vestía trajes impecables y siempre llevaba consigo su Biblia, bien usada. Su voz, suave y pausada, era a menudo citada como un ejemplo de piedad. Pero detrás de sus gafas de montura fina y su barba bien arreglada, una mente enferma bullía. Cooper nutría una obsesión enfermiza por la pureza espiritual y el libro del Apocalipsis. Era un fundamentalista extremo, convencido de que el fin de los tiempos estaba inminentemente cerca. Interpretó las Escrituras de una manera distorsionada, creyendo que la sociedad se había desviado tanto que solo una purificación cataclísmica podría salvarla. Durante las excavaciones para el nuevo bautisterio de la iglesia, que requería una expansión hacia el terreno adyacente, había descubierto una mina de carbón abandonada, una red subterránea olvidada hacía décadas. Para Cooper, aquello no era solo una coincidencia geológica, era una señal divina, una revelación personal. Él creía que Dios lo había elegido para preservar a los elegidos antes del rapto, antes de que el mundo fuera purificado por el fuego. La mina, para él, no era solo un agujero en la tierra, era un refugio sagrado, un arca moderna para los escogidos. El pastor David y Rachel, en su pureza y devoción, eran los candidatos perfectos para su retorcida visión. En esa noche de diciembre de 1974, Cooper actuó con una precisión fría y calculada. Llevó un termo de café recién hecho al servicio, ofreciéndolo a los que se quedaban hasta tarde. El café, un ritual de bienvenida, en la iglesia, se convirtió en el vehículo de su perversión. David y Rachel, cansados después del servicio, bebieron el café con confianza. El sedante hizo efecto rápidamente, sumiéndolos en un sopor profundo. Los llevó a la mina, que había transformado en un búnker religioso. El camino subterráneo era oscuro y estrecho. La mina, originalmente un túnel de carbón en desuso, fue convertida con un esfuerzo metódico. Cooper había instalado un generador a gasolina para la luz, un sistema de ventilación rudimentario, y había almacenado provisiones suficientes para años. El espacio era un santuario macabro, iluminado por velas y lámparas de queroseno. Un altar improvisado hecho de piedras y una Biblia antigua, la Biblia del búnker, abierta en el mismo capítulo del Apocalipsis, dominaba la cámara principal. Allí, en el subsuelo, forzó a padre e hija a vivir en una realidad distorsionada, donde el rapto ya había ocurrido y ellos eran los únicos salvos, los últimos vestigios de la humanidad elegida por Dios. Un paraíso subterráneo. Durante 3 décadas, el diácono mantuvo a David y Rachel cautivos.
Los sometió a una rutina brutal de servicios diarios, con sermones delirantes que duraban horas. Sus interpretaciones de la Biblia eran cada vez más bizarras, mezclando profecías apocalípticas con instrucciones sobre su nueva vida. Las sesiones de oración forzadas se intercalaban con ayunos extremos. El ayuno se impuso como un medio de purificación, una forma de alcanzar una santidad aún mayor. Rachel, una adolescente vibrante, fue transformada en una prisionera en su propio universo. Cooper la hizo creer que ella era la nueva Eva, destinada a repoblar la Tierra Santa después de la purificación. La convenció de que el mundo exterior había sido destruido, que todos los demás habían perecido en el gran fuego. David, el pastor fuerte y bondadoso, fue psicopatológicamente quebrado. Su mente, antes un faro de fe, se convirtió en un campo de batalla. Alternaba entre momentos de lucidez, donde intentaba desesperadamente proteger a su hija de las garras de Cooper, y periodos de profunda depresión y sumisión. El aislamiento, la falta de luz natural y la constante manipulación de Cooper lo despojaron de su identidad. Se convirtió en un eco de lo que fue. Cooper documentaba todo en video, utilizando una vieja cámara de cine y grabadoras de audio. Convencido de que estaba creando escritura moderna, un registro sagrado de los nuevos tiempos. Las imágenes, empolvadas y granuladas, mostraban la progresión de la locura, la lenta, dolorosa, corrosión de la esperanza y el triunfo de la perversión. Cada día, el secreto se profundizaba, enterrado bajo la tierra y en la mente enfermiza de un hombre. La oscuridad los consumía a todos. El calendario giró. Las estaciones cambiaron. 30 años pasaron desde aquella fatídica noche de diciembre. Sarah Morrison, ahora con 73 años, era una mujer frágil. Las arrugas profundas surcaban su rostro, testimonio de las décadas de dolor y búsqueda. Su cabello blanco, fino y escaso, se recogía en una simple trenza. Su salud estaba debilitada por la tristeza crónica y la edad avanzada. Sus ojos, antes llenos de determinación, ahora cargaban el peso de una tristeza profunda. La esperanza, una vez una llama vibrante que la impulsaba, se había convertido en una brasa moribunda, apenas perceptible. Ella había pasado la mayor parte de su vida adulta buscando respuestas, enviando cartas, haciendo llamadas. Pero el silencio persistía, un eco hueco en su alma. Entonces, en la primavera de 2004, un evento inesperado sacudió la tranquilidad de su vejez. Una carta anónima llegó por correo. El sobre, de un papel grueso y sin remitente, la hizo sentir un escalofrío. La caligrafía era temblorosa, casi ilegible, pero la dirección era inequívoca. El contenido de la carta la hizo temblar. Era una confesión distorsionada, un flujo de conciencia delirante. La carta era de Samuel Cooper. El nombre la golpeó como un rayo. Samuel Cooper, el diácono respetado, el hombre que la había consolado en los primeros días de la desaparición, el que había orado con ella, le había llevado comidas y había sido un pilar en la iglesia. La incredulidad se mezcló con una furia gélida. ¿Él? ¿Cómo era posible? Pero a medida que leía, el horror se apoderó de ella. Cooper estaba muriendo de cáncer. La carta era su intento desesperado de buscar perdón divino antes de su muerte. En su mente retorcida, no era un secuestrador, sino un custodio. Escribió sobre mantener a los ángeles del Señor, una referencia perturbadora a David y Rachel. Sus palabras eran una mezcla de megalomanía religiosa y un pedido desesperado de absolución. Decía haberlos salvado del mundo corrupto, llevándolos a su paraíso subterráneo. Narraba, con un detalle escalofriante, los servicios y las enseñanzas que les había impartido. El papel se arrugaba en las manos de Sarah. Más importante que la confesión delirante, la carta contenía un mapa dibujado a mano. Un dibujo rústico, pero sorprendentemente preciso. Indicaba un lugar específico en la propiedad de la iglesia, en los límites de un denso bosque que había sido ignorado durante años.
un área que Sara no conocía bien, pero que el dibujo de la mina y el arroyo cercano le resultaba familiar. Era el lugar de la mina abandonada, el escondite de Cooper. La mente de Sara procesó la información lentamente, como una pesadilla que de repente se hacía vívida y real. La negación fue la primera respuesta, un escudo contra la verdad. Pero la precisión del mapa, la naturaleza perturbadora de la confesión, que solo Cooper podría haber sabido, la obligaron a aceptarlo. Una mezcla de náuseas y una punzada de esperanza, que había creído muerta, la invadió. ¿Podría ser? ¿Podrían estar vivos? La carga de saber la verdad era abrumadora. Sara sintió una mezcla aguda de dolor y alivio. Sabía que necesitaba actuar de inmediato. Ya no podía cargar con ese secreto sola. La responsabilidad de revelar esa verdad era inmensa, y el peso de su edad la hacía aún más pesada. Sara contactó a la policía nuevamente. Esta vez, su voz no estaba llena de súplicas desesperadas, sino de una convicción sombría. Ella exigió hablar con el detective a cargo del caso. Fue el joven oficial Miller, un hombre de 30 y pocos años, quien la recibió en la comisaría. Miller había crecido escuchando la leyenda de la desaparición de los Morrison, un caso frío que se susurraba entre los oficiales. Cuando Sara le entregó la carta y el mapa, su escepticismo inicial se desvaneció. La confesión parecía la obra de un loco, pero el mapa era tangible. La ansiedad de Sara era palpable, y su historia, aunque increíble, tenía un peso de verdad inconfundible. La verdad estaba a punto de surgir, y el mundo, que había olvidado a David y Rachel, estaba a punto de descubrir la extensión de una locura indicible. La policía actuó con una rapidez y discreción inusuales, conscientes de la sensibilidad del caso. Una pequeña unidad, encabezada por el detective Miller, fue organizada para investigar el lugar indicado en el mapa de Cooper. El aire estaba cargado de tensión, mientras se acercaban a la mina abandonada. Un agujero oscuro, y casi imperceptible, escondido por la maleza y los árboles, en medio del terreno que una vez perteneció a la iglesia. La entrada, camuflada tan hábilmente, parecía una tumba olvidada, un mero accidente del paisaje. El aire alrededor era denso, húmedo, con un persistente olor a tierra mojada y hojas en descomposición. Con la ayuda de equipo especializado, los oficiales descendieron cuidadosamente al subsuelo. La oscuridad era total, sofocante. Las luces de sus potentes linternas cortaron la negrura, revelando un escenario que desafiaba la comprensión humana. Era, sin duda, un búnker. Pero más que eso, era un templo macabro, un santuario retorcido. Las paredes de roca toscamente revestidas, apenas iluminadas por lo que parecían ser viejas lámparas de queroseno y portavelas artesanales, estaban decoradas con símbolos religiosos dibujados en tiza y pintura. Un altar improvisado, hecho de piedras apiladas y cubierto, con un trozo de tela descolorida, dominaba la cámara principal. El aire era pesado, sofocante, cargado con el olor a moho, a confinamiento, y algo más, algo indescriptible. La esencia de 3 décadas de vida robada. Los policías se movieron lentamente, sus botas crujiendo en el suelo de tierra. Sus corazones latían con fuerza, cada sombra un posible peligro, cada sonido un presagio. Entonces, en un rincón más profundo de la cámara principal, la luz de una linterna se detuvo en una figura. Era un hombre, envejecido y demacrado. Su cabello, antes castaño, estaba blanco y enmarañado, caía sobre sus hombros. Su rostro, surcado por arrugas profundas y una expresión vacía, era irreconocible. Estaba sentado en el suelo, balanceándose suavemente de un lado a otro, murmurando oraciones incoherentes. Era David Morrison. David, de 76 años, era una sombra de lo que había sido. Sus ojos, antes llenos de vida y bondad, ahora estaban vidriosos y distantes, reflejando una ausencia profunda. No respondía a los llamados. Su mente estaba destrozada por décadas de abuso psicológico, aislamiento y la realidad distorsionada impuesta por Cooper. El pastor David,
El hombre que había guiado a su congregación con fe y sabiduría estaba mentalmente destruido. Una víctima de la locura. Susurró frases sin sentido. La imagen era desgarradora. Más adelante, en una habitación más pequeña, separada por una cortina improvisada, una mujer y 3 niños fueron encontrados. La mujer era Rachel, ahora de 45 años. Estaba delgada, con los huesos marcados bajo la piel pálida. Sus ojos eran grandes y asustados, pero también tenían una extraña serenidad, la de alguien que nunca había conocido otro mundo. Su cabello, antes color miel, estaba largo, sin vida, opaco por la falta de cuidado. Miraba a los oficiales con una mezcla de miedo, curiosidad y una profunda confusión. Nunca había conocido otro mundo más allá del búnker. Su realidad era una distorsión absoluta, una existencia forzada en un paraíso postapocalíptico. Los niños, 2 niñas y un niño, tenían edades estimadas entre los 8 y los 14 años. Miraban a los extraños con una mezcla de curiosidad cautelosa y asombro. Sus ojos, grandes y luminosos, reflejaban la inocencia de quienes no conocían el mundo exterior. Habían creído que vivían en un paraíso después del rapto, que sus padres eran los únicos supervivientes de la humanidad, elegidos por Dios para repoblar la tierra. Estos eran los hijos de Rachel, los hijos de Cooper. Una verdad horripilante que heló la sangre de los oficiales. La magnitud de la depravación de Cooper se hizo evidente. La revelación golpeó a los oficiales como un martillo de hierro. 30 años de un misterio sin resolver habían sido desentrañados por un acto de crueldad inimaginable. La incredulidad se apoderó de ellos. No solo habían encontrado a los desaparecidos, sino que habían descubierto una nueva vida, forzada a nacer y a crecer en el horror. Los gritos ahogados de asombro y las exclamaciones de shock llenaron el aire sofocante de la mina. Era una escena que jamás olvidarían. La noticia se propagó como un incendio forestal. Primero, un rumor, luego una confirmación aterradora. La pequeña ciudad de Harmony Creek, que había lamentado la pérdida de David y Rachel, ahora se enfrentaba a una verdad aún más dolorosa, aún más repugnante. La madre, Sarah Morrison, fue llevada al lugar por el detective Miller. Su corazón latió con una fuerza abrumadora mientras se acercaba a la entrada de la mina, ahora abierta y llena de actividad. El reencuentro fue agridulce, una mezcla de alegría inmensa y dolor insoportable. Sarah abrazó al esposo que ya no reconocía. Su rostro, marcado por la edad y el sufrimiento, la miraba sin reconocerla. Una mirada vacía que le destrozó el alma. Luego abrazó a su hija, la mujer que se había convertido en una extraña. Una mujer que había vivido una vida paralela, ajena a la suya. Rachel la miró con una mezcla de asombro, confusión y una comprensión lenta. Las lágrimas brotaron de los ojos de Sarah mientras abrazaba a sus nietos. 3 niños que nunca supo que existían. Ellos la llamaron mujer del mundo muerto, una frase que resonaría en su corazón para siempre. Un reflejo de la realidad que Cooper les había inculcado. Samuel Cooper murió días antes del descubrimiento, en el hospital, consumido por el cáncer. Su muerte lo libró de un juicio que, sin duda, habría expuesto la magnitud de su depravación a todo el país. Su escape de la justicia terrenal dejó un sabor amargo en la boca de muchos, una sensación de injusticia. Su muerte solo añadió un escalofrío al ya helado relato. La verdad era aún más oscura de lo que nadie pudo haber imaginado. Y ahora, esa verdad se cernía sobre todos ellos. La revelación del búnker de Cooper desató un torbellino de emociones en la pequeña ciudad de Harmony Creek, y más allá. La conmoción inicial, palpable en cada rostro y cada conversación, dio paso a una ola de ira, la ira por la traición de un hombre de fe, la ira por la crueldad inimaginable. También una profunda tristeza por la vida robada de David y Rachel, y una reflexión sobre la naturaleza del mal que podía esconderse a plena vista. La comunidad se unió en un intento desesperado de comprender lo sucedido,
de ofrecer apoyo a los sobrevivientes y de lidiar con la vergüenza de haber albergado a un monstruo entre ellos. El rescate de David, Rachel y los niños fue un proceso delicado, no solo física sino emocionalmente. David, físicamente frágil y mentalmente ausente, fue trasladado a un centro especializado en traumatismos psicológicos. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora estaban fijos en un punto distante, como si su mente estuviera atrapada en un bucle de los últimos 30 años. Murmuraba fragmentos de oraciones y nombres, a veces el nombre de Rachel, a veces el de Sarah, pero nunca recuperó la lucidez completa. Su cerebro, dañado por el trauma prolongado, no podía procesar la realidad. Rachel, aunque físicamente ilesa en comparación con su padre, estaba profundamente traumatizada. Su adaptación al mundo exterior fue lenta y dolorosa. Cada sonido, nuevo, como el claxon de un coche o el zumbido de un avión, la asustaba. Cada imagen, como una televisión o un teléfono, la desorientaba. Cada conversación, incluso las más simples, eran un desafío. Hablaba con un vocabulario limitado, fuertemente influenciado por los sermones de Cooper. Necesitaba aprenderlo todo de nuevo. Cómo comprar en un supermercado. Cómo cruzar una calle. Cómo confiar en la gente. Sarah se convirtió en su sombra, su guía incansable, su pilar de apoyo. Los niños, los pequeños salvados de Cooper, enfrentaron el mayor desafío de todos. Sus nombres que Cooper les había dado eran simbólicos: Edén, de 14 años, Esperanza, de 11, y Santuario, de 8. Fueron introducidos a un mundo que no conocían, un mundo que su padre les había enseñado a temer y a rechazar. Para ellos, Cooper no era un secuestrador, era su protector, su guía espiritual. La comprensión de la realidad, para ellos, era una tela de araña de falsedades. Necesitaban terapia extensiva para desaprender las distorsiones que Cooper les había inculcado, un largo proceso de deconstrucción y reconstrucción de su propia identidad. Sarah se convirtió en su principal cuidadora, ofreciéndoles el amor incondicional y la estabilidad que nunca habían conocido. Les leía cuentos, les enseñaba sobre el mundo, les mostraba fotografías de una vida que les había sido negada. La justicia terrenal no alcanzó a Samuel Cooper. Su muerte por cáncer lo libró de un juicio que sin duda habría expuesto la magnitud de su depravación a todo el país. Su escape de la justicia dejó un sabor amargo en la boca de muchos, una sensación de injusticia que perduraría. Sin embargo, el impacto de sus acciones resonaría por generaciones. El hecho de que hubiera escapado de la justicia y que su final fuera natural añadió una capa de crueldad al relato. La Iglesia Bautista Emmanuel, una vez un símbolo de fe y comunidad, se convirtió en un monumento al horror. La congregación se disolvió en cuestión de meses. Sus miembros dispersos, desilusionados, traumatizados, muchos vendieron sus casas y se mudaron. El edificio, ahora contaminado por la memoria del búnker, fue demolido por decisión de la ciudad. La tierra donde se levantaba la iglesia se vendió a un inversor privado, y el lugar se convirtió en un campo vacío, un recordatorio silencioso de la tragedia. La ciudad intentó borrar el rastro del horror, pero las cicatrices eran demasiado profundas. David Morrison falleció 2 años después de su rescate, en 2006. Su cuerpo, debilitado por el confinamiento y el trauma, cedió. Nunca recuperó la conciencia plena. Sus últimos años fueron una existencia en el umbral entre la vida y el trauma. Su muerte fue un final doloroso, pero también una liberación para su alma atormentada. Sarah lo veló con una tristeza profunda, pero también con la paz de haberlo recuperado, aunque fuera por un breve tiempo. Las palabras de su último sermón, sobre la perseverancia en la fe, resonaron en su mente. Rachel y sus hijos aún luchan por adaptarse al mundo actual. El proceso es continuo, lleno de altibajos. Rachel ha encontrado algo de paz en el arte, usando su talento para pintar y dibujar. Las imágenes que crea son a menudo oscuras, pero también hay destellos de luz, de esperanza. Sus hijos, con el apoyo de terapeutas especializados y de Sarah, están lentamente construyendo nuevas vidas,
Los pequeños destellos de esperanza brillan a través de la oscuridad. Un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. Se les dio nuevos nombres, que ellos mismos eligieron, para marcar el comienzo de su nueva vida. Sarah Morrison. Antes de morir en 2007, a la edad de 76 años, dedicó sus últimos años a una causa importante. Estableció una fundación para víctimas de cultos religiosos. Su legado no fue solo el dolor de la pérdida, sino también la fuerza para ayudar a otros. La fundación brinda apoyo emocional y recursos a aquellos que han sido atrapados en sectas, así como a sus familias. Su historia, aunque trágica, se convirtió en un faro para otros, una voz para aquellos que no la tenían. Su vida, marcada por la tragedia, terminó en un acto de altruismo. La historia de la familia Morrison se convirtió en una leyenda local, un cuento susurrado en el viento que soplaba por Harmony Creek. La iglesia fue demolida, sus cimientos arrancados de la tierra, dejando un vacío. Pero la gente del pueblo dice que en las noches de luna llena, si uno se acerca al lugar donde una vez estuvo el edificio, se pueden escuchar himnos. Sonidos débiles y distantes que parecen venir de lo más profundo de la tierra, ecos de la mina abandonada. Son los ecos de 3 décadas de culto en la oscuridad. El recordatorio de una fe torcida, de una vida robada, pero también un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, de la capacidad de sobrevivir a lo impensable. La historia de los Morrison es un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, la esperanza, aunque frágil, puede sobrevivir. La lección perdura, el peligro de la fe manipulada, la importancia de la vigilancia y la eterna búsqueda de la verdad. Aunque a veces, la verdad sea más inquietante que cualquier rumor, y su peso sea una carga para los que la conocen.